Estoy súper contenta de empezar este programa o este video podcast, lo que te esté tocando. Vamos a hablar de liberar el ansia de tener pareja, porque a veces, ya sea que estés en relación de pareja o no, puede haber ansia de pareja, de buscar un montón de cosas en alguien más. Entonces, pues invité a Ale. Ale, bienvenida, qué gusto. Hola, gracias Maite. Estoy yo muy contenta de que me hayas invitado. Sí, no, yo también. Les voy a platicar quién es Ale en pocas palabras. Ale es host de Mandarax, que es el podcast de ciencia más escuchado en México. Es comunicadora de la ciencia y también nos conocemos ella y yo por la meditación. Tenemos una formación de maestros de meditación con Yoga Espacio y ahorita somos parte del equipo para la formación de maestros que se está haciendo ahorita y que está impartiendo Cabildo. Entonces nosotros estamos ahí contribuyendo y nos conocemos de retiros y tal. Y entonces hace tiempo, una vez en un retiro en el camino de regreso de ida, no me acuerdo, pero nos contaste, Ale, que, ya no me acuerdo bien cómo fue, pero por eso te escribí, que había algo que tú estabas, o sea, algo que resolviste, algo que resolviste en ti misma, porque tendrías a tener relaciones a lo mejor, o querías relaciones que a lo mejor no iban a funcionar, y trabajaste en ti misma, y después empezaste una relación de pareja porque algo cambió en ti. Entonces hace poquito te pregunté, y me compartiste y dije, ay, no, tenemos que hacer un video de esto porque esto está increíble. O sea, esto va como así a la base del ansia de tener pareja y de todas las personas que están o estamos buscando una pareja y estar en una relación. Entonces, cuéntanos un poquito, Ale. Sí, bueno, me dio gusto que me preguntaras porque yo ya ni me acordaba y estuve pues ayer sobre todo como que haciendo memoria y sí fue un proceso bien padre. Entonces, o sea, acordarme también fue padre. Y todo empieza cuando, cuando dejé la Ciudad de México y me vine a vivir a Valle de Bravo, que fue hace 5 años. Y justo en esa muda, o sea, en ese dejar la ciudad y venirme, corté con un novio que tenía y luego comencé a salir con otra persona y en fin, ¿no? Como pues lo normal. Um, y no, esa persona con la que comencé a salir pues no funcionó y luego como que otra. Y al mismo tiempo que esto pasaba, bueno, y yo sufría, es decir, sufría, bueno, de haber cortado y luego sufría de que esa como protorrelación no hubiera funcionado y que luego otra tampoco. Y al mismo tiempo, en mi vida en ese momento, como que comenzó a llegar con fuerza diferentes perspectivas feministas. Me metí a unos cursos, comencé a leer libros, cosas así. Y eso digamos que una parte teórica, que sería como lo del feminismo, lo, para mí empezó a resonar muy fuerte con una parte súper personal, que era las relaciones de pareja, la relación con hombres. Comencé a darme cuenta de cosas, y esto no quiero con esto decir que eso es lo que diga el feminismo, sino que en mí hizo sentido de esta forma que voy a contar. Um, Me di cuenta de que había cosas que yo hacía que las hacía nada más para la atención de los hombres y que no las hacía por ninguna otra razón más que esa. Por ejemplo, Ok, ajá. rasurarme las piernas o usar brasier. Este, que ninguna de las dos cosas me gustaban, ¿no? Eh, Me di cuenta también que en la interacción con hombres a los que yo tenía como cierto interés romántico, digamos, eh, yo ponía muchísima energía en eso. Y ahí es donde viene la parte como de ansiedad, porque entonces me di cuenta que no importaba tanto qué tanto me gustara la otra persona, lo que me importaba más era qué tanta atención me estaba dando esa otra persona. Y que entonces cuando no me daba atención o la atención que yo esperaba, venía justo un montón de ansiedad, o sea, como de por qué no me está dando atención, por qué no me responde el WhatsApp, ¿no? Empezaba yo a hacer cosas como en redes sociales, por ejemplo, para llamar de cierta forma esa atención, aunque no fuera de manera directa. Es decir, ponía una foto donde yo saliera bonita
o escribía un post con un, según esto, como mensaje oculto, como dirigido a ver si lo veía, cosas así. Y, Checar si vio las historias. ajá, sí, 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 sí. Poner No, historias en particular como que supiera que llamarían la atención. Sí. está muy cañón lo que estás diciendo, o sea, está increíble. Gracias por compartir esto. Sí. Y luego, pero entonces creo que aquí lo muy importante de lo que me di cuenta es algo que acabo de decir, ¿no? Que no importaba qué tanto me gustara esa persona. O sea, no era así como, bueno, porque creo que es alguien con quien puedo tener una super relación y quiero que esto funcione. O sea, a veces sí, pero en realidad eso no era lo que estaba sobre todo motivando esas acciones de llamar la atención, sino el simple hecho de tener atención. O sea, de querer ser vista de cierta manera, de una manera romántica, de ser el interés romántico de alguien, de gustarle a alguien. Y eso era importante para mí en ese momento. O sea, y entonces no gustarle a nadie como que hacía que yo me sintiera menos importante, menos valorada. eh, y ahí entraba la ansiedad, porque pues cuando una se siente poco valorada, de verdad yo sentía que me restaba valor como persona. Y entonces pues me empezaba a sentir mal. Em, y te digo, entonces empecé a tener como a darme cuenta de ese patrón. Es decir, que cuando tenía ese tipo de ansiedad que era muy palpable y que además yo recordaba que era muy palpable desde muchísimo tiempo atrás, o sea, tipo desde que tenía 15 años, ¿no? Em, lo que comenzó a cambiar es que dejé de hacerle caso a lo que la ansiedad me pedía que hiciera. Es decir, A ver, porque se siente muy feo la ansiedad. De hecho, yo creo que es de las cosas más feas pues, que yo he sentido, ¿no? No nada más esta ansiedad, sino la ansiedad en general. O sea, es una sensación horrible. Entonces, digamos que el patrón no del... sé si no sé si te pasa, pero como una sensación como de sentirte muy estúpida, así como de que estoy haciendo como todo esto para de veme, no sé si Sí, y se siente como incluso en el cuerpo, o sea, a mí me empieza a doler el pecho, literal me duele, o sea, sí es una sensación corporal y también me empiezan a doler los pies, que es algo muy raro, pero como que la siento en la planta de los pies. Mucha intranquilidad, mucha inquietud, o sea, como no poder estar. Y lo que estás diciendo, o sea, como empezar mucho pensamiento de qué hacer, qué hacer, qué hacer y hacer, y luego decir, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Ay, no, qué tonta soy, ¿no? O sea, es una maraña de cosas entre pensamientos, acciones y sensaciones corporales. Entonces, bueno, mm, me di... lo que sucedió es que com comenzó, médico, o sea, se hizo como muy visible para mí que esa maraña de cosas, esa ansiedad en particular por llamar la atención de un hombre que me gustara o que yo quisiera gustarle, eh, me hacía hacer cosas, o sea, justo me hacía poner cosas en Facebook y mandar un mensajito, aunque ya no me había contestado 5 antes, ¿no? Recomendarle no sé qué, hacer un chistecito, o sea, me hacía hacer todas esas cosas, esa ansiedad, y no era la solución, porque entonces me sentía alguien se peor. siente identificado. O sea, la ansiedad como que tenía un mecanismo de retroalimentarse a sí misma. Porque entonces, igual inmediatamente cuando yo mandaba el mensajito o algo, como que bajaba un tantito como de, ay, ya hice algo, pero pues el cuate no me seguía respondiendo, me respondía y luego otra vez me daba, en fin, la ansiedad hacía cosas para mantenerse en mi vida. Y me di cuenta que así había sido, pues eso, durante 15 años. y, y bueno, yo justo también por vivir en Valle de Bravo y el ritmo de mis actividades, fue un momento en el que también comencé a darle con más disciplina a la meditación. Y entonces, para mí empezó a ser como más familiar, digamos, el poder estar con las sensaciones de la ansiedad sin hacerles caso, es decir, sin hacer lo que la ansiedad me decía que hiciera y que hacía que se mantuviera ahí. Entonces no es que la ansiedad se fuera, sino que más bien yo no la alimentaba y eventualmente se va, ¿no? Porque pues, todas las sensaciones se van. Y eso, digamos que pues, con el tiempo
mm, empezó a hacer que justo la ansiedad ahí sí se volviera más débil, comenzar a perder fuerza en mi vida. La ansiedad particular de tener la atención, de ser el interés romántico de alguien, ¿no? De gustarle a alguien. Y con eso, o sea, de verdad siento que cambió muchísimo mi vida y para bien. O sea, pero como empezaste a decir, ok, esto es lo que hago con la ansiedad. Ahora, si tengo ganas de hacer esto porque es la ansiedad de que un hombre me haga caso, no lo voy a hacer y voy a Sí, quedar con la ansiedad. sí. Y se iba, ¿no? Y en realidad, después cuando regresaba, regresaba con mucha menos fuerza. O sea, me di cuenta que no hacer caso a ese primer impulso que la ansiedad me estaba diciendo por hacer cosas, lo que hacía era cada vez quitarle importancia a la ansiedad misma y a ese pensamiento de que gustarle a alguien era algo eh, que me daba valor a mí como persona, ¿no? Que sea que yo valiera, que yo fuera, que como más o menos hasta parte de mi identidad, creo. O sea, que gustarle a alguien es algo importante en mi vida, se empezó a debilitar cada vez más. Em, y se abrieron un montón de cosas. O sea, creo que una de las cosas, me acuerdo que una vez hay una cosa que se llama test de Bechdel, que se lo aplican a películas y cosas así no me acuerdo exactamente cómo dice, pero es algo así como de que si aparece una mujer en la película, de si la mujer en la película habla, de que si habla con otra mujer, o sea, si hay diálogo entre dos personajes mujeres, y que si hay diálogo, si el diálogo se trata de un hombre. Y muchísimas películas, o sea, casi la mayoría de las películas reprueban ese test. Y entonces yo dije, bueno, es que lo reprueban porque yo al menos en mi vida, cuando hablo con mis amigas, hablamos muchísimo de hombres, hablamos muchísimo de relaciones de pareja, hablamos muchísimo de que si fulanito nos hizo caso o no nos hizo caso y de que si no nos hizo caso, entonces qué tonto y de lo que se pierde o de que si yo hice no sé qué y de que a quién le gustó, pero, o sea, somos mujeres pues ya de 30 y tantos años, ¿no? No estoy hablando de una conversación así como de chavitas en secundaria, sino yo mis conversaciones con mis amigas, con mis mejores amigas, mucha porcentaje de la conversación se trataba de hablar de a quién le gusta, de quién nos gusta o a quién le gustamos y todo alrededor de eso. Y ¿Y entonces, cómo respondió el cuate? Y si sí o si no, y tratando de sí, interpretar sus respuestas. exacto, sí, y ver su Facebook y a quién le dio like, y entonces, si entonces no le gustó yo, si no le gusta no sé quién. Y entonces cuando empezó a perder fuerza en mí la importancia de gustarle a alguien, pues esas conversaciones empezaron a ser irrelevantes. Y eso cambió mi relación con mis amigas también, de una manera súper bonita, porque entonces pues, comenzamos a hablar de otras cosas. No digo que no habláramos de eso, ¿no? O que ya no hablemos de eso nunca, o que hablar de eso esté mal, pero me di cuenta que antes tenía una presencia muy grande ese tipo de conversación y que había muchos otros temas y que sigue habiendo muchos otros temas en nuestra vida que de los que podemos hablar y relacionarnos independientemente de platicar de a quién le gustas, ¿no? O quién te gusta y qué está pasando y ese tipo de cosas. Ok. O sea, tenías celos antes y ahorita no, como, porque ahorita ¿cuánto tiempo llevas con Camilo? Con mi novio actual, Camilo, llevamos 4 años. Ok, ya llevan un rato. Sí. Y o sea, antes era celosa y ahorita eso ha cambiado o no, porque estar viendo si le dan like a alguien más, obviamente que decimos, yo también quiero que me dé like y que yo también le importe. Y Claro. empiezan un poquito el juego de celos de, ay, ¿no? Sí, pues creo que esa respuesta tiene mucho que ver también con cómo es Camilo y lo que sucedió, ¿no? Entonces, para llegar con Camilo, o sea, según yo y en cómo me lo explico, pues después de un rato de pues de este proceso personal y de darme cuenta de la importancia que yo le daba a gustarle a alguien, de la energía que me quitaba, de la presencia, ¿no? Que eso tenía en mi vida y que esa presencia pues cada vez se fue como diluyendo, es que comencé a salir con Camilo. Pero entonces comencé a salir con él desde un lugar muy distinto, porque para mí no era, digamos que estaba muy diluido que yo le diera mucho valor a gustarle,
a quien sea, incluido a él. Y entonces eso me permitía relacionarme con él y con gustarle a él y él gustarme a mí desde otro lugar, como justo sin ansiedad. Pero además, ¿cómo decirlo? Como que yo decía, o sea, en esos primeros que todavía no éramos novios, pero estábamos saliendo y tal, y que justo ahí hay pues mucha ansiedad en general, porque hay mucha incertidumbre, ¿no? De que si esto va a funcionar o no va a funcionar y de que hacia dónde va y no sé qué. Em, las veces que salíamos, yo lo tomaba siempre así como de, bueno, pues lo que pasa está bien, o sea, porque ahorita la vamos a pasar bien, ¿no? Y por ejemplo, si no llegaba tiempo, o sea, si quedábamos en vernos y habían pasado ya media hora y no llegaba, eso antes a mí me habría causado un montón de ansiedad y de pensamientos y de por qué no llega a tiempo, dónde estará, hay que mandarle un mensaje, ta, ta, ta. Y entonces lo que sucedía más bien era como que no está llegando, yo traigo un libro y me voy a poner a leer un libro. Es decir, siempre tenía algo que hacer conmigo misma y estaba bien. No era necesaria su presencia para que la situación estuviera bien. Y creo que así continuó como nuestra relación. Es decir, su presencia en mi vida está muy bien, pues, y es mi pareja y vivimos juntos y somos felices, pero su no presencia en mi vida también está muy bien. Es decir, yo tengo mis planes, mis cosas que hacer. Si de repente vamos a hacer algo juntos y no llega, no me lo tomo mal, creo que casi nunca. O sea, siempre también este proceso de restarle importancia a gustarle a alguien, creo que se volcó mucho en saber cómo estar solo conmigo a pesar, bueno, no a pesar, sino incluso en una relación de pareja como la que ya tenemos. Es decir, yo estoy muy cómoda solo conmigo y eso me permite entonces también relacionarme en una relación de pareja, pues de una forma que yo diría como que le doy más libertad a él. Y entonces, en la parte de los celos, pues sí dejé de ser súper celosa. También él es, o sea, creo que pues creo que también atraes y te atraen personas dependiendo de cómo estás tú en la vida en ese momento. Y entonces, pues Camilo no es igual a los novios que yo había tenido antes en muchos aspectos. Em, eh, y bueno, habiendo dicho eso, pues en realidad sí siento, o sea, ahorita pensándolo, pues creo que nunca he tenido celos por Camilo. Y Hola. antes sí. Uh-huh. O sea, ¿podrías decir que esa ansiedad de que me vea un hombre desapareció completamente? ¿O la notas de repente y Ajá. no le haces caso? Desapareció y es raro porque desapareció y también se ha llevado una parte en la que ahora estoy trabajando porque creo que es una parte que para mí es importante, que es también como el sentirme sexy, ¿no? Y sentirme bonita. Es decir, ahorita estoy aprendiendo cómo le hago para sentirme así sin que sea a partir de la mirada de un hombre, sino a partir nada más de mí. Y eso no ha sido fácil. O sea, eso pues, todavía estoy, ¿no? Como en esa búsqueda. Y dijiste otra cosa y quería decir algo. ¿Qué dijiste? Que si ya no te dan celos o No, que pero después el ansia, que si desapareció el ansia de querer ser vista por un hombre. pues sí, esa sí desapareció. Y, no, ya sé que dijiste que sí ya desapareció por completo. Y también ha pasado, me pasó el año pasado que justo pues un hombre que me cae muy bien, eh, empezó como a mostrar mucho interés por mí. Primero como amistad, pero bueno, resultó que yo le gustaba y como que se me activó otra vez el botón de querer gustarle, a pesar de que él no me gustaba, ¿no? Pero tener otra vez ese tipo de atención como que me Es un trajo poco a la este patrón. seducción, que es empezar a seducir un poco, ¿no? También de Ajá, mira esto. sí. Y Sí. ahí fue cuando me di cuenta, o sea, ahí fue como muy, muy claro que esa ansiedad de tener pareja y todas las acciones que lleva son en realidad un hábito o un patrón, porque entonces como que se activó ese patrón en mí, o sea, de que a pesar de que él no me gustara y que yo feliz con mi pareja y tal, empezar a recibir ese tipo de atención
empezó como a gustarme otra vez eso, ¿no? Recibir ese tipo de atención y que poner una cosa en Facebook y de que mandarle un mensajito, o sea, como que otra vez así igualito. Lo que pasa es que me di cuenta muy rápido y además hubo mucha claridad de esto que está pasando es un patrón físico porque así me siento en el cuerpo, es un patrón mental porque me trae una serie de pensamientos muy similares a los que he tenido mucho tiempo y es un patrón de acción porque hacía las mismas cosas, ¿no? Mensajitos, redes sociales, ta. Entonces fue padre porque me di cuenta, ¿no? Y dije como, wow, o sea, cómo se quedan esos patrones y hábitos y si no te das cuenta, pues te sigues y te puedes seguir años, tal cual. Sí, ole, ay, qué padre, qué rico que puedas compartir esto con tanta libertad. Y, por ejemplo, me habías dicho que estuviste como un año, que te fuiste a vivir a Valle y entonces ese año empezaste a clavarte más en la meditación y ahí espontáneamente dijiste, a ver, espérate, aquí hay ansiedad con los hombres y empezaste a decir, ok, no le voy a hacer caso a la ansiedad, pero te echaste un año de no buscar gustarle a nadie, de no buscar salir con nadie, nada de eso. Sí, Entonces, ¿qué, o sea, porque sexualmente supongo que también hubo un impacto, ¿no? pues No no había hubo sexo. sexo. Ah, Sí. exacto. ¿Y cómo Ajá. manejaste eso? Porque eso también puede, o sea, en el sexo puede haber mucha ansiedad, pero Sí, también como la sensación de, no pensaste como a lo mejor yo estoy limitando algo, ¿cómo viviste eso? pues no, fíjate que como que fue muy natural, es decir, no, pues sí, no tenía, no sé, O sea, no sentiste que estabas como en abstinencia, no lo viviste. pues sí, pero no era algo que sufriera. O sea, era algo Sí, que sí, más bien era parte de mi vida en ese momento y yo disfrutaba la vida y mi sexualidad de otras maneras, ¿no? Que no era con una pareja. sí, eso está genial. Sí. Fíjate que yo decidí hace poco, o sea, relativamente hace unos meses, dejar de ver a alguien que mil cosas para llamar la atención, para gustarle, para verme, valórame, qué padre. Y y ninguna de las justificaciones que hacemos de, ay, se lo pierde. No, eso es basura de él se lo pierde. ¿Qué es eso? Porque yo Ujú. digo, no, yo siento que yo me lo pierdo. Yo a mí no me da que se lo pierdo, yo siento que yo me lo estoy perdiendo porque no me pierdo. Pero entonces decidí dejar de verlo. Dije así como, no, porque los estados mentales con los que me quedo después de verlo es de más ansiedad, de Ujú. cuándo lo voy a volver a ver, cuándo nos vamos a volver a encontrar y cuánto tiempo va a durar, porque obviamente crees, él casi no tenía tiempo, ¿no? Sí, Entre sí. comillas, porque cuando no tienes interés, no tienes tiempo. Ujú. Entonces, Sí. entonces, por un lado fue como un descanso de decir, wow, ya no voy a alimentar esto. Y por otro lado, otro tipo de ansiedad de decir, pero creo que me ha hecho muchísimo más bien. Lo bloqueé, o sea, no lo bloqueé de las redes, sino yo bloqueé el seguirlo, el que me aparezcan cosas de él. Ves que puedes Ujú. dejar de seguir y que no te aparezca Ujú. nada. Sí, Y sí. eso también dije, o sea, esto es como dejar de fumar. Me van a dar ganas y yo no voy a alimentar el meterme a su Instagram, a su Facebook, o sea, no voy a alimentar eso porque me dejan estados mentales que se alimentan. Sí, que es justo lo que yo decía que descubrí que me pasaba, ¿no? O sea, que la ansiedad se alimenta a sí misma. O sea, tú crees que estás haciendo cosas para tu bien, pero no, lo que estás haciendo nada más es hacer que haya más ansiedad, o sea, que la ansiedad se quede en tu vida perpetuamente. Perpetuamente. Y además, esa persona puede desaparecer y es el patrón, es lo que tú dices, porque llega otra y viene el patrón otra vez de veme, quiere ver, y lo que te contaba el otro día, o sea, yo misma he sentido eso de hombres conmigo y dices como, espérame tanto, o sea, no me pongas tanta expectativa y tanta intensidad porque me sofoco, ¿no? Sí, Que esa y, ansiedad, o sea, y creo que además también invisibiliza cuando una persona realmente sí te gusta mucho, o sea, porque a mí me pasaba que lo que me empezaba a gustar más de alguien era yo gustarles, no la persona, sino el que me pusieran atención. Y entonces cierto luego, tipo de personas sí, y luego que, entonces, que les ponemos ciertas características. sí, y luego entonces eso hacía que yo me confundiera y dijera, ay, sí me gusta Chuchito, pero lo que me gustaba de Chuchito era yo gustarle a él. Y entonces, pues no, empezaba a salir con Chuchito y era como, pobre Chuchito, porque acabo de descubrir que no me gusta. O sea, que lo que me gustaba nada más es que me pusiera cierto tipo de atención, que lo que me gustaba de él es que me hiciera sentir deseada,
que lo que me gustaba de él es que me dijera que yo era la ultra guau, y entonces no ves a la persona. Y eso es muy feo para ti y para la persona, obviamente. Cañón. Sí, 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 totalmente. Este, ok. Ay, qué fuerte. Lo que, sí. Oye, y dime algo, y con Camilo, por ejemplo, o sea, te enamoraste y te diste cuenta que estabas enamorado, o sea, porque yo me acuerdo que hubo un punto en mi vida que estaba medio cringe, que dije, ya no me quiero volver a enamorar porque, o sea, te apendejas, literalmente, ¿no? Sí. Pero luego también como que amigos más grandes me decían, entonces, ¿cómo te quieres enamorar como viejito? O sea, ¿qué es eso? No, no puedes controlar eso ni puedes manejar eso, como deja de amargarte, que Ujú, era una forma de defensa, ¿no? De yo decir, es que haces muchas tonterías, estás como emborrachado. ujú. ¿Cómo manejaste enamorarte? Pues yo creo que también, supongo que tuvo que ver con la edad, o sea, no es lo mismo enamorarte a los 30 que a los 25, ¿no? Que a los 20, yo creo pues. Y entonces a mí, sí, nos enamoramos y bueno, no voy a hablar por él, pero fue y siempre ha sido, y eso es algo que me gusta mucho de mi amor con Camilo, un enamoramiento como muy mild, podría decir. O sea, para nada fue así como hay veces que he estado enamorada y como tú dices, completamente hecha una idiota y haciendo idioteces y sufriendo un montón también, porque creo que en ese tipo de enamoramiento, como de mucha así emoción, hay picos muy padres y picos horribles, casi que al mismo tiempo, Pones. uno atrás de otro. Ajá. Y, y el enamoramiento con Camilo fue como eso digo, ¿no? O sea, como muy mild, que creo que hay personas que podrán interpretar eso como que me enamoré poquito, pero para nada, porque ha sido un enamoramiento muy sostenido también. Es decir, em, no hay picos de locura, no hubo así como picos de locura, pero sí mucho ver al otro. Creo que esos picos también de locura, de enamoramiento, lo que hacen, algo de lo que hacen es que dejas de ver al otro, ¿no? Como que ves una proyección del otro o ves a través de un lente muy, muy opaco de mucha emoción. Y ese lente muy opaco de mucha emoción, pues no era tan opaco en este caso. Entonces, me permitía ver cosas de él. Por ejemplo, cuando hay cosas hay cosas que no me gustan de Camilo, ¿no? Eh, y, y creo que ese lente de enamoramiento mild que digo hace que esas cosas que no me gustan de él puedo ver cómo van pegadas a las cosas que sí me gustan. Es decir, que tiene esa característica porque tiene la otra que sí que aprecio. Como que me permite verlo de una manera más integral, por así decirlo. Em, Eso, entonces también ha sido un enamoramiento que tampoco es así como me había pasado pues, siempre antes, que así como unos meses super high y luego de repente, ¿no? Y empiezas a ver defectos, sino que se ha mantenido muy constante en los 4 años que llevamos. Sí hubo un momento de más, ¿no? Creo que al principio siempre es normal eso, pero se ha mantenido como en una estabilidad de que más así como de un arrobamiento y como de así, es algo como muy tierno. Siempre ha sido un amor muy tierno, un enamoramiento muy tierno. Estás en mí. Este, ¿cómo manejas el tema de las expectativas? Es que para mí ese es un gran tema porque a veces tenemos una expectativa que ni siquiera pensamos que esto es una expectativa. Como esto tendría Como que que ser, expectativa como de qué tipo. pues qué expectativa, a lo mejor de cómo tendría que ser la relación o cómo tendría que reaccionar o tú cómo tienes que ser o no sé, como hay expectativas de todo, ¿no? Como, bueno, ya es que ya lo dijiste, porque no estabas esperando, sino está bien solo por hoy así. Es que suena increíble y suena súper serio y suena súper sabio. No saben, o sea, Ale es súper sabia, yo estoy impresionada, porque más o menos tenemos la misma edad y te sacas unas cosas y yo digo, wow, o sea, Ale, Ay, qué de la padre, forma Maite. como más simple y como en la simpleza creo que aplicas mucho como las bases de mindfulness, las aplicas en tu vida de forma muy simple, creo que te aligeras muchísimo la vida. A veces, no siempre, pero yo también pienso eso de ti. Qué chistoso.
Pues a ver, las expectativas en la pareja. em, bueno, tampoco todo es que sea buenísimo, ¿no? Porque creo que aquí tal vez se pueda estar pensando que así que mi relación con Camilo es como perfecta y no es perfecta. Sí creo que es de la mejor relación de pareja que he tenido en mi vida. Y en realidad creo que tenemos, o sea, puedo imaginarme esta relación por muchos años, porque la manera en que tenemos de solucionar problemas y así. Es decir, sí me parece una buena relación, pero no es perfecta. Em, O sea, por ejemplo, si tú empiezas a sentir o a pensar que la verdad es que eso es una interpretación, ya no me quiere como antes, Ujú, o ya no me está poniendo tanta atención, o sospecho que como que hay alguien que le gusta, ujú. ¿qué haces con eso? Creo que no me ha pasado nunca con Camilo ahorita que Qué lo padre, decías. no, o sea, qué padre. Es que te Sí, transformaste, entonces ya eso pero no aparece para ti porque eso ya lo sanaste. O sea, sí, qué pero padre. creo que fíjate que algo que sí pasó muy poquito, pero sí pasó fue cuando cuento de esta otra persona que le empecé a gustar y que eso como que me trajo otra vez el patrón, el hábito de quererle gustar y querer la atención y así, y sí me alcanzó a mover el tapete. Em, y hubo en mí mucha claridad de que ese thrill, como, o sea, de que esa emoción de gustarle a alguien y hacer cosas por gustarle, que pues sí es muy emocionante, o sea, lo es. No, es Es un rush así de dopamina. sí, y toda la parte de la seducción es súper divertida, o sea, es una cosa entretenidísima. Em, y por lo tanto, pues eso, ¿no? O sea, Tan entretenida que atrae nos mucho volvemos estar ahí. adictos. ¿Sabes? Exacto, sí. Em, en mí hubo mucha claridad de eso, no vale la pena, ¿no? O sea, no vale la pena en comparación con lo que tengo. Eh, no vale la pena tampoco, o sea, ese subir y bajar, porque lo entretenido y lo divertido, pues también es que estás subiendo y bajando, o sea, justo de dopamina y ¿no? ¿No? Decía, es que eso me pone en un estado general de bienestar que no es bienestar. O sea, el bienestar en realidad para mí ahorita es una estabilidad emocional, no nada más de pareja, ¿no? Pero vaya incluido. O sea, yo ahorita como conceptualizo estar bien, es estar muy tranquila. A pesar de que sea súper emocionante, Está como de meme la Orizaba. Un día me emociona enamorarme y otro día solo busco el bienestar. La paz. es Pero que sí, justo como que las emociones así muy fuertes, pues eso, son divertidas y emocionantes, pero ya no entran a mí, para mí ahorita, en cómo yo conceptualizo el estar bien. ¿cómo conceptualizas el estar bien? O sea, y dime algo, como, ¿cuál es que no sé si esto es una buena pregunta planteada, pero como, ¿cuál es el sentido de su relación? Ajá. O ciertamente el sentido de Sí. una relación no tendría que ser seducir todo el tiempo, obviamente, pero ¿cuál es el sentido de una relación? Porque por lo que cuentas suena una relación sana, ¿no? Sí, y lo pienso continuamente, ¿eh? ¿Cuál es el sentido? Sobre todo cuando hay así como algún problema y digo, si no fuera por ti, estaría en un retiro, ¿no? Dejaría la vida secular, que luego se lo digo de broma, ¿no? Tú y mi gata son lo único que me tienen en la vida secular. Y bueno, sí es mucho decir, o sea, que mi relación con Camilo sea efectivamente lo que me mantiene en este tipo de vida, ¿no? Em, entonces es algo que sí pienso, o sea, ¿cuál es el sentido de nuestra relación? Y creo que como bueno, la respuesta que yo me doy, creo que nunca lo he hablado con él, se lo voy a preguntar. Sería Pero muy atractivo. la respuesta que yo me he dado es que la vida en pareja es muy retadora, pero tiene regalos increíbles. O sea, el poder hacer un equipo con alguien, equipo desde las cosas muy, pues se podría decir que triviales, pero que no son nada triviales, que es el día a día, o sea, el hacer de comer, el acompañarse, ¿no? Estando en casa, el tener una conversación, aunque no sea muy profunda, o sí, ¿no? Independientemente de eso, o sea, como el conocer y confiar en una persona porque, porque estás haciendo una vida con ella, a mí me parece de mucho valor. Eh, creo que tampoco me parece prioritario. Es decir, que esa viene la parte de, pues creo que si Camilo y yo no estuviéramos juntos, pues me pondría muy triste, pero
sé que mi vida estaría bien también. Pero construir así la relación en esas cosas como muy cotidianas, a mí se me hace muy padre. Dime algo, cuando empezaste a salir con él, o sea, a lo mejor algo cambió en ti que empezaste a fijarte en cosas que eran más importantes que a lo mejor antes no te fijabas. O sea, hubo cosas, o sea, cosas que notaste y que dijiste, pues esto como que puede avanzar, porque al final, cuando nos acercamos a alguien en el momento en el que estemos, como tú lo dijiste, podemos ver como me atrae esto, porque es como aventura o porque es seducción o algo. Entonces, como que nos nublamos por eso, que a lo mejor es más superficial y que parece más atractivo. Pero hubo otras cosas que empezaste a darte cuenta. Sí, totalmente. O sea, creo que, bueno, por ejemplo, no va a sonar, tal vez suene tonto, pero no le importaban estas cosas que a mí ya no me importaban para gustarle a los hombres. O sea, como el dejar de rasurarme o no usar brasier. Son cosas que, o sea, ni las notó, yo creo, ¿no? O sea, como no, y bueno, y con otros hombres con los que he salido es algo que yo creo que sí les hubiera importado y por lo tanto me hubiera importado a mí. Es decir, no tuve que transformarme en nada para seguirle gustando, ¿no? O para estarle gustando. Luego, también él es una persona que para nada está ni estaba cuando empezamos a salir en la onda de este jueguito de poder, que creo que también es súper común, de a qué hora respondo el mensaje para que no piense que No, me sí, importa odio mucho, pero no eso. sé qué. Sí, me choca eso, como no, ay no, ¿por qué le haces estas estrategias? No, Ajá, sí. para nada está en eso. O sea, para, para nada. Y pues yo tampoco estaba para nada en eso, ¿no? Entonces en eso pues nos entendimos muy bien, como que era, pues si me respondió 3 horas después es porque no había visto su celular. Sí, sí, sí. Y si me respondió 3 segundos después es porque lo tenía en la mano. Y no hay otra explicación, ¿no? O sea, no hay que hacer elucubraciones y conjeturas de lo que está pasando. Em, Creo que todo esto es de que es una persona muy sincera con sus intenciones. Y yo también era una persona, bueno, creo que sigo siendo sincera con mis intenciones en ese momento, ¿no? De lo que queríamos como saliendo con alguien, o sea, y no es que al principio los dos estuviéramos súper seguros de que, pues como todo, ¿no? O sea, estábamos viendo si funcionaba o no funcionaba. Em, Había honestidad en eso, pero entonces había también honestidad en si me la estoy pasando muy bien contigo y si me estás gustando mucho, pues te lo digo, ¿no? O sea, no tengo por qué ocultarlo Ay, sí. para que entonces a ti te dé ansiedad Sí. de que no te gusto, digo, de que no me gustas, ¿no? O Que sea, hagas cosas para gustarme. sí, fue muy padre porque como yo estaba en ese proceso, siento que llegó a mi vida una persona que justo permitió que ese proceso siguiera cultivándose a pesar de que empezamos a ser pareja. Ole. Oye, creo que has leído Nacidas para el Placer de Mireia Garner. Mm, mm. Ay, échatelo, está padre, pues bien padre. Y ahí habla de culturas, es como un estudio antropológico espiritual del placer en la mujer. Padre. Ujú. Pero bueno, ella dice de culturas que hacen como, o sea, hacen como un voto por año y ven, cada año revisan si seguir o no, no voto, pero ven, y también Ajá, lo ven con la comunidad. Y si tienen problemas, la comunidad les ayuda a resolverlo, que eso es increíble, porque normalmente sí. la ropa sucia se lava en casa, nos separa muchísimo, pensamos que Ujú. estamos mal por tener broncas, ¿no? Y otro que, bueno, hay otras culturas que también como que dicen, ok, 5 años, y 5 años, entonces pone un Está límite padre eso, para sí. Ujú. aprovechar el cañón, ajá, y luego ves si quieres renovar, ¿no? Sí. Creo que está padre. ¿Qué más quería decirte? Espérame, algo más quería. Ok. ¿Qué le dirías a la gente que tiene ganas de tener pareja? Sí. Em, No, pues espérate, ya sé que te sí. quería preguntar. Estoy llenando el espacio, pero no, ¿viste algo, si había algo que sanar tuyo con tu papá o a lo mejor como la atención que no te dio papá o mamá, entonces te Ujú. lo estuvieras reemplazando con gustarle a un hombre o algo así? ¿O Pues no? creo que más bien me di cuenta que muchísimas mujeres alrededor de mi vida, tal vez todas, pero muchísimas mujeres alrededor de mi vida o mujeres importantes, em, gastaban, incluida yo pues, gastaban muchísima energía de todo tipo de energía en ese tema. Y que por lo tanto el que yo lo hiciera no era
o sea, era normal en cierta manera, o sea, es lo que había aprendido desde chiquita y lo que me seguía alimentando de mis amigas y de las películas y de todo. O sea, siento que yo tenía un montón de información de que así eran las cosas, ¿no? O sea, hay ejemplos de mujeres que admira, o sea, bueno, que admiro, que igual estaban en lo mismo. Em, y pues eso fue fuerte. O sea, como de, si fue como amigas, dense cuenta un poquito, ¿no? O sea, de gastar, no sé si les pasa igual a los hombres, no lo he pensado la verdad, pero sí creo que las mujeres, al menos las que yo tengo a mi alrededor y yo hasta hace poco, pues, gastamos un montón de energía en la mirada masculina, en hacer cosas porque nos miren los hombres y que nos miren de cierta manera, que nos miren con deseo, que nos brinden atención, que nos hagan saber que les gustamos. Y eso no hay recursos ilimitados, nuestra energía tampoco. Entonces nos quita energía de otras cosas. Cuando empiezas a quitarle energía a eso, o sea, a querer que los hombres te den atención, o sea, se abre para que le puedas dar energía a un montón de otras cosas. Está muy, Eh, sí, y eso fue, yo lo disfruté muchísimo. O sea, ese año que no tuve ningún, pero de verdad ningún interés romántico, ni un coqueteo, pues, eh, hice miles de cosas. O sea, me permitió mucho tiempo para mí. O sea, había veces que yo estaba en mi casa ya habiendo acabado de trabajar, o sea, como acabado de hacer como mis actividades pues diarias y no tenía nada que hacer y nada en particular en qué pensar. Y eso era súper disfrutable porque entonces podía pensar en lo que sea o no pensar en nada, hacer lo que sea o no hacer nada. Y en otro momento, eso habría sido un momento de mensajito, le voy a escribir a Chuchito. O sea, de verdad, sí me abrió así como, wow, se puede estar sin eso en la vida y se siente mucha tranquilidad. no, está increíble. Eres mi ejemplo a seguir ahorita en esto. Y te voy a decir algo, lo que pasa es que no creo que te haga sentido, pero hay un libro que no sé si lo conoces que se llama Piense y hágase rico. Lo saqué porque, o sea, es un bestseller que yo creo que tú en tu vida leerías porque tú eres como mujer de ciencia y de buenos libros. No sabes la sabiduría de este brother, ¿eh? O sea, a mí me daba pena leerlo cuando lo empecé a leer, así que nadie sepa que lo estoy leyendo. Está muy cañón este libro. Y tiene un libro que se llama El misterio de la transmutación del sexo y te empieza a dar ejemplos de hombres que por buscar la energía creativa, la energía sexual en contacto físico, pierden un potencial de creatividad y de expresión de su genialidad. Y empieza a darte un montón de ejemplos y de Napoleón y de quién sabe quién, y de cómo puedes usar esa energía para tu genialidad, para Sí, la la creatividad creatividad. de cada quien, que es un poquito lo que estás diciendo. Fíjate que a mí, ya sé que ya nos tenemos que ir, pero a mí me pasa que yo me siento muy autónoma, yo la mayor parte de mi vida no estoy en pareja, no estoy en pareja, he tenido pocas relaciones y no tengo problema, de hecho me siento más libre de ir sola a los lugares, porque así digo, no, así no me tengo que preocupar si el otro se la pasa bien o no, y puede estar con millones de grupos de personas y lo que sea, 3 millones, como si fuera tan popular, pero bueno, en diferentes entornos, o puedo irme a los retiros que quiera, o lo que sea, ¿no? Sí, Sin embargo, si hay como una presión social cañona, de por qué estás sola y por qué no, y creo que eso va influyendo un poquito, y pero lo más importante, bueno, quería decir que es muy padre poder tener una vida autónoma sin depender de si hay una pareja o no. Y también puedo sentirme muy identificada con esta necesidad de gustarle a ciertas personas. O sea, no siempre quieres gustar a todo el mundo. Te importa solo el que te gusta o el que te llama o los que te llaman, ¿no? Y me parece genial explorar el ver la ansiedad y no, como sí. no ceder ante eso. Digo, también quisiera decir que hubo varias condiciones que me permitieron como llegar a, digamos, esa reflexión y ese proceso. Y creo que una súper esencial es que yo viviera no en la Ciudad de México. Yo creo que viviendo en la Ciudad de México eso no me habría pasado. Y lo siento también cuando voy. O sea, creo que la Ciudad de México tiene muchísima energía
de ligue. Se iba a decir, y es como si vas a Los Ángeles, tienes que ser super fashion, ¿no? Como en Los Ajá, Ángeles, y Los siento Ángeles. que en la Ciudad de México es así como de que pues hay mucha gente además, ¿no? Hay mucha gente súper interesante y hay mucha gente buscando otra gente. Gente muy Entonces, guapa, ¿no? Muy atractiva también. sí, hay mucha gente que te quiere ligar, hay mucha gente que se fija en ti y como ya no estaba allá y estaba en Valle de Bravo donde hay mucha menos gente y los que hay todos tenían pareja, digamos que también se facilitó por eso. O sea, con lo que quiero decir con esto es, hay cosas en el contexto que te permiten con mayor facilidad entrar a ciertas reflexiones que otros contextos. Ok. ¿Y qué es lo que entonces tú recomendarías para cerrar con las personas que tienen necesidad de tener una pareja, de encontrar Ujú. algo? Creo que, creo que sobre todo es ver en qué momentos, cuáles son, o sea, porque cuando llega la ansiedad, así como si te visitara, llega por ciertas cosas del contexto, ¿no? No nada más llega así mientras estás comiéndote una sopita X, sino pasan cosas en el contexto que invitan o que tú estás invitando para que llegue la ansiedad. Creo que es darse cuenta de eso, de cuáles son esas cosas y, y qué te hace hacer la ansiedad, ¿no? O sea, qué acciones te hace hacer que, que hacen que se perpetúe. Y que si entonces no quieres tener ansiedad, que supongo que nadie quiere, es esa, o sea, el observar esas dos cosas, qué factores hacen que aparezca y qué cosas la ansiedad hace que hagas, es súper poderoso para no dejar que esa ansiedad te controle, sino que tú tengas justo el control, ¿no? O sea, y tú puedas decidir entonces con mayor libertad, ok, sí quiero hacer una acción para gustarle a alguien, porque si alguien me gusta, ¿no? Porque sé que vale la pena, en vez de repente descarrilarte y hacer un montón de cosas por alguien que tal vez ni te gusta o que igual y sí te gusta, pero las acciones que estás haciendo sabes que en el futuro no te van a traer bienestar, en fin. O sea, creo que la observación de esas dos cosas, qué factores invitan la ansiedad, qué acciones te hace hacer la ansiedad, permite cambiar muchísimo. Ok, muy bien. Y, ok, perfecto. Ay, Ale, pues ya puedes sacar tu podcast de Doctora Corazón. No, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Maite. Y creo que hay una parte, a lo mejor lo estoy dando por hecho, pero yo creo que sí influye, supongo que estás en paz con todas las exparejas que tuviste, o sea, que están o perdonados o no hay mucho issue con ellos. No hay mucho issue con ellos. Eso es Sí, clave, creo, sí. para que haya un espacio para amar, porque si tenemos como cosas incompletas y rencorcitos atrás, pues también es energía usada en eso, ¿no? Y Sí, has hecho, a mí, cuando yo te he visto por las prácticas que hemos compartido, pero supongo que has hecho mucho proceso de liberar, de perdonar, de recapitular y dejar en paz asuntos del pasado, ¿no? Y lo quiero incluir porque, pues sí, hay que hacernos responsables de cómo sí. vivimos e interpretamos y causamos situaciones, ¿no? Sí, de acuerdo. Y el aprendizaje que hay de esas exparejas. O sea, como de yo me estaba aportando de esta forma, ¿por qué me estaba aportando de esta forma, no? Y bueno, lo piensas y dices, ah, ok. ¿No? Y gracias a eso, entonces Sí. soltas, te diste cuenta de la ansiedad y, o sea, son escalones. Digo, Ujú. poniendo la Sí. metáfora de proyecto, que no hay que poner, ¿verdad? Pero bueno, Ale, gracias. Gracias, que Gracias a ti, puedo Maite. platicar contigo. Gracias por abrirte a compartir tu historia y compartir intimidades en este programa. Gracias, Síguele en gracias. Mandarax, Spotify, iTunes, todas las... Nunca pensé que iba a compartir esto en un podcast. Gracias. No, qué padre, o sea, wow. Yo soy tu fan. Yo Ok. también tuya. Gracias. Bueno, Bueno, gracias a todos. Si crees que le puede servir a alguien, compárteselo y está increíble notar que lo que te gusta es gustarle a alguien y no hacerle caso a la ansiedad. Gracias y chau, chau.